Pues vamos a seguir en esto. Entonces, ahora sí, precisamente a este tipo de cosas, qué chistoso, pero se le va a llamar como tipo de semejanza. ¿Por qué tipo de semejanza? Pues porque de alguna manera podemos pensar, ¿no? Pues piensen así, por ejemplo, un grupo. Este es un grupo. Eh, pero los naturales con la suma, estos no son un grupo porque hay naturales que no tienen inverso aditivo, ¿no? Si no se sabe la definición de grupo, nada más chequenla, nada más es checar las cosas, ¿no? Que dice, ¿no? No necesitamos saber nada más de grupo más que las cláusulas que le impone a la cosa esta, ¿no? Una de las cosas que impone precisamente es que, que todo elemento tenga un inverso aditivo, ¿no? En los reales, por ejemplo, hay un menos, ¿no? Tal que cuando lo suman dan cero. En los enteros, de hecho, pasa ya, ahí, ¿no? En los racionales también pasa, ¿vale? Pero en los naturales ya no, ¿no? Ahí sí hay números no, que no hay otro que al sumarlos se anulen, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si piensan en las funciones, ¿no? En las funciones de un conjunto X en sí mismo y nos fijamos en la composición y en la función identidad, esto otra vez cumple los axiomas de grupo, ¿no? Si no lo han visto, eso no se preocupen, es un ejemplo nada más, ¿no? Pero aquí, ¿qué asunto es? Pues que si G y F son funciones de X en X, ¿no? No, fíjense que no pide inyectivas, biyectivas, nada. Pues, ¿qué es la composición? Pues la composición no es más que una cosa, es otra vez una función, ¿no? Que cada elemento de X lo manda otra vez en X. O sea, la composición sí es cerrada, ¿no? Así como la suma de dos enteros será un entero, de dos racionales será un racional. De esta forma, la composición de dos funciones de X en X vuelve a ser una función de X en X, ¿no? De hecho, en cálculo probaron para los reales, pero en realidad no es difícil probar que la composición es asociativa, ¿no? Por ejemplo, o sea que es lo mismo componer G con componer H compuesta con F que componer F, ay perdón, H con G y luego componer eso con F, por ejemplo. Aquí fíjense que sí es cierto que no toda función, por ejemplo, tiene un inverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no va a ser un grupo, ¿no? Y la función identidad, sí es cierto que pues la identidad en el conjunto X, o sea, la función que acá de X lo deja quieto, compuesto con una función f, pues es lo mismo que componerle la función f pues con la identidad en el conjunto X, ¿no? Vale. Entonces, estos dos de abajo son de alguna manera diferentes, cumplen menos propiedades, ¿no? Pero de todos modos tienen como la misma forma, ¿no? Un conjunto, una operación, un elemento ahí distinguido, que además es inútil bajo la operación, ¿no? Entonces, por eso a este tipo de cachito, bueno, a esta información de acá, ay, hay quien le llama signatura o tipo de semejanza, ¿no? Por eso es lo que tenemos aquí. Bueno, de hecho, la asignatura podríamos pensarla que es así en la matemática de carne y hueso y qué tipo de semejanza va a ser en nuestro lenguaje formal, ¿vale? Entonces voy a definir eh, un tipo de semejanza. Esto es la motivación para la definición, ¿no? Porque fíjense cómo la definición es bien rara. A ver, ¿por qué rara? No porque sea difícil de entender, sino porque es completamente arbitraria y nos va a permitir hacer cosas muy fuertes. Entonces va de la siguiente manera. Definición. Un tipo de semejanza es un conjunto. A mí me gusta ponerle tau y va a ser de la siguiente forma el conjunto. Va a ser la unión de tres familias de conjuntos. La primera de ellos, va a ser una unión contable
permítanme ponerlo así, por favor, de unas cosas en O sub n. Ahorita voy a decir específicamente qué es cada cosa. El segundo uniendo es la unión de otra vez una familia contable, pero esta vez vamos a utilizar R sub n. Y el tercer uniendo simplemente voy a poner una C. Ahora, estos tres uniendos van a tratar precisamente de retratar las situaciones de las que estábamos hablando arriba, ¿no? Se van a tratar de que esto de aquí me sirva para hablar de las funciones, que esto de aquí me sirva para hablar de las relaciones y que esto de acá me sirva para señalar elementos distinguidos, ¿vale? Por eso el conjunto tiene esta forma de entrada, o sea, ya va muy mañosa la definición, ¿no? Es un conjunto tau, igual. Le voy a poner aquí los puntitos estos de que es por definición de esta forma, ¿no? Donde, y vamos a imponerle reglas para que no haya problemas, ¿no? La primerita, como lo que hablábamos de los símbolos, vamos a construir nuestro alfabeto y estos son los símbolos primarios que vamos a utilizar. Son símbolos no lógicos porque, como ven, los vamos a querer interpretar, eso es darles distintos significados. De repente los vamos a querer ocupar como una función con los reales y de repente como una función de los enteros. Eso lo vamos a ver con calma, nada más ahorita. Todo esto tiene que estar muy muy bien amarrado, ¿no? Tau va a ser un subconjunto de nuestro alfabeto, nada más. Muy bien. Entonces la primera regla es que pues hay que imponerle esto lo que le imponíamos a los símbolos del alfabeto, ¿no? Ningún símbolo en tau es una sucesión de otros símbolos de tau. B. Se llamarán a los elementos de ON símbolos funcionales y se dirá que tienen aridad n. Ojo, ¿no? Entonces aquí es como decir, pues ON los voy a entender, los voy a imponer como los símbolos funcionales de aridad n. Por ejemplo, la suma, el tachecito este que usamos nosotros, pues es un símbolo funcional de aridad 2, ¿no? Así lo usamos. Nada más que lo mezclamos con su interpretación, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué más podemos decir de esto? C. Los elementos de R sub m serán llamados símbolos relacionales y diremos que tienen aridad m. Y por último, los elementos en C serán llamados constantes. ¿Vale? Voy a ponerlo aunque no debería. ¿Cómo le pongo? No hay prohibición sobre que RM o N o el conjunto C
sean vacíos. ¿Ok? Entonces, precisamente, unos ejemplos, porque esto está raro, ¿no? O sea, es como muy decretar a dedo las etiquetas, la verdad, ¿no? Pero el asunto es que nos quede claro a todos los que estamos involucrados en esta situación, que esas etiquetas a dedo decretadas las entendemos de la misma manera para que a partir de ello podamos construir, ¿no? Entonces el primer ejemplo pues es el ejemplo trivialísimo, ¿no? Es la unión de tres grandes conjuntos, ¿sí? Nada más que todos son vacíos, ¿no? Entonces, y cada no hay símbolos relacionales de aridad m para ninguna m y tampoco hay símbolos funcionales de aridad n para ninguna n y tampoco hay símbolos de constante, ¿no? No hay nada ahí. ¿Qué les parece tau igual a? No sirve, ¿no? Nadie aquí se saca de onda y puede entender que por ese tache y ese punto estamos entendiendo símbolos funcionales de aridad 2 y que por ese 0 y por ese 1 estamos entendiendo símbolos de constantes. Todos los demás RM y los ON son vacíos y C nada más tiene dos elementos. Otro, tau igual a R, donde R nada más podemos decir así a dedo R tiene aridad 2. Tal vez nos sirva para hablar, por ejemplo, de las gráficas, ¿no? Puede ser el unitario del menor igual, ¿no? De esta manera también no hay constantes, no hay ninguna letra funcional y solo hay una letra relacional, ¿no? Y esto es para... nos sirve o lo utilizaremos mañosamente para hablar de órdenes, ¿no? Porque también la de arriba era una letra relacional, fíjense que también podría ser interpretada como un orden, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con interpretada? Pensada de alguna forma, porque a ver, los símbolos son arbitrarios, ¿no? Nosotros venimos arrastrando esta cosa de aquí desde que nos ponían el cocodrilo en la primaria, pero pues en realidad... pues nos pudieron haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Nada más fue el asunto que nos enseñaron a asociar ese símbolo y en esta definición que pongo, que se la robé vilmente a Barbachano, la ocupo porque nos permite este tipo de arbitrariedades. En cambio de otras definiciones más sutiles de otros libros, tienen luego que aventarse ahí un rollo para dejarse hacer este tipo de cosas, ¿no? Tan arbitrarias, y la definición así puesta nos deja jugar perfectamente y ser... muy mañosos y mañosas para que a la hora de trabajar muchísimo más adelante todo sea muy claro y muy fácil, ¿no? O sea, ahorita vamos a pagar un poquito aquí, una bronca, pero más adelante va a ser así muy suave el paso, ¿no? Entonces prefiero pagarlo ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, esto es así, entre comillas, ¿no? No, nada está, esto de R tiene aridad 2 es así, así lo podemos fijar, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otro tipo de semejanza se me ocurre ahorita? A ver. Ah, pues por ejemplo, para los de los reales, ¿no? Que combinaría el ejemplo B y el D, precisamente, ¿no? Porque son un campo ordenado. Ah, bueno, como puse en la definición, primero van las operaciones, ¿no? Entonces sería la suma y el producto, dos letras funcionales de aridad 2. Luego iría la letra relacional de aridad 2 y luego las dos constantes, ¿no? Y por ejemplo, este tipo de semejanza se parece al que ocupamos de los reales, ¿no? Y para unas cuantas cosas, de hecho para el de campos y así, ¿no? Son cosas que se ocupan, hasta se ponen tradicionalmente, se habla del 0 y el 1, bla, bla, bla. Bueno. Para los conjuntistas, ellos solo tienen un símbolo, la pertenencia. A partir de la pertenencia construyen todo lo de la teoría de conjuntos. ¿Qué más?
¿Qué otro tipo de semejanza conozco? Ah, pues cuando bueno, si quisiéramos hablar, por ejemplo, de la aritmética de Peano, necesitaríamos un símbolo unuario, ¿no? Un símbolo funcional de aridad uno que para hablar del sucesor. Suma y producto que se definen en la aritmética. También podríamos incluir el orden. Y por supuesto que el cero es un natural, ¿no? Entonces, aquí ya nos sirve esto para hablar de la aritmética. Muy bien. Bueno, pues espero que estos ejemplos ilustren lo que es un tipo de semejanza. Esta definición nos va a permitir tener después un rango amplio, ¿no? Entonces ahorita es muy arbitraria porque sí, la definición no dice que que un elemento de RK no puede ser un conejo o una vaca, ¿no? Nada más dice que después de que eso esté ahí, en ningún otro símbolo de ninguna RJ, de ningún OI y ninguna C puede ser una vaca con otras cosas, ¿no? Ningún símbolo puede ser una asociación de otros símbolos, ¿vale? Bueno, pues nos videamos.